Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el apoyo, por estar aquí a los medios de comunicación. Pensaba comenzar con un apoyo y solidaridad a las personas que hoy van a ser encarceladas por decir lo que piensan, libertad de expresión. Hoy encarcelan a Valtonyc y con él encarcelan a muchas otras personas. A nosotras estamos aquí luchando por nuestras libertades, pero no olvidamos quienes también denuncian las vulneraciones de derechos humanos que estamos sufriendo todas por parte de un Estado represor. Como migranta y como parte de la Tancada, lo que estamos haciendo aquí es luchar por la libertad, por los derechos humanos que están por encima de las leyes caprichosas, racistas del Estado español. Los reglamentos que hacen servir todas las administraciones, todas y cada una son responsables de la aplicación de la ley de extranjería y sus absurdos y obscenos reglamentos. Estos reglamentos que hacen imposible que muchas personas que vivimos aquí desde hace muchísimos años obtengamos las mismas libertades, los mismos derechos como ciudadanas y nos conviertan en ciudadanas de segunda. Estamos aquí luchando por nuestra libertad y por nuestros derechos. Entonces, interpelamos también, además de a todas las administraciones, a todos los partidos políticos que no nos incluyen en sus plataformas electorales, que no hablan de nosotras porque no votamos y que se llenan la boca hablando de antirracismo y después ejecutan a rajatabla, al pie de la letra, todas y cada una de las normativas, leyes y reglamentos racistas, discriminatorios y excluyentes para las personas migrantes. Como miembro de Tras la Manta, exijo la despenalización del Top Manta porque además sabemos perfectamente que todas las personas que son vulnerabilizadas por penas multas pueden acabar no pudiendo hacer sus papeles ni renovar sus permisos y, lo que es peor aún, pueden acabar en un centro de internamiento de extranjeros. Aquí estamos por el cierre de todos y cada uno de los centros de internamiento porque no queremos ni nuevos ni renovados, los queremos cerrados. Estamos aquí también porque no podemos quedar fuera de la sanidad universal porque es un derecho humano y que no nos vengan con que no pueden cumplir los derechos humanos porque son caros. Los derechos humanos en todos los países del mundo son caros, pero están por encima de todas las leyes locales que nos excluyen y que nos dejan afuera de nuestros derechos civiles como personas, nuestros derechos humanos. Así que nuestra solidaridad con los que hoy van a entrar a prisión por decir lo que piensan, nosotras lo sabemos desde hace mucho porque hemos llenado los CIEs de todo este Estado español, exigimos el cierre inmediato de todos y cada uno de ellos y exigimos derechos humanos para todas las personas migrantes. Llamamos a todos los partidos políticos que vengan sin banderas ni carteles propios, pero que se sumen a nuestra manifestación del domingo 27 de mayo a las 12 del mediodía en Plaza Cataluña. Exigimos que estén todos ahí, porque no permitiremos después que digan que son antirracistas si no nos acompañan en esta lucha. Muchísimas gracias.